Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Alejandra Troncoso del Ministerio Sembrados en Fe y queríamos compartir una palabra contigo, esa palabra que dice, te bendeciré y serás de bendición. Vamos a ir al libro de Efesios, allí en el primer capítulo, versículo 3, y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. En los lugares en Cristo Jesús. El Señor dijo, te bendeciré y serás de bendición. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que perseguir la bendición, sino que somos la bendición. Porque Él nos dijo, te bendeciré. La bendición ya está en nosotros. Fíjese, vamos al libro de los Gálatas. Acompáñeme allí, en el libro de los Gálatas. En el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Justificados por fe. ¿A quiénes? A los gentiles, a nosotros. Dice que Él nos dio de antemano la buena nueva y le dio la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Fíjese también allí en el libro de los Hebreos, acompáñeme allí, en el libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 13 y versículo 14. Y dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Por eso al principio dijimos, no persigamos las bendiciones, porque nosotros somos la bendición. Es promesa del Padre cumplida en Cristo. Es promesa del Padre en la cual Él te ha bendecido, dice la palabra, con toda clase de bendición en las regiones celestiales. Y no solo eso, nos puso en el mejor lugar, nos puso en el lugar donde Él mismo está, en lugares celestiales. Sí, en lugares celestiales. Ese día nacimos de nuevo. Ese día nos engendró en esa simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Así que te animo a tomar aquello a lo que ya te fue provisto en Cristo. Toda la provisión está en Cristo Jesús. Todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario está en nosotros. Dios le prometió a Abraham y lo cumplió en Cristo. Tenemos en Él el nuevo ADN, la nueva naturaleza de Cristo, una naturaleza incorruptible, una fe que traslada montañas, una posición inigualable. Estamos sentados en lugares celestiales junto al Hijo. La palabra de Dios dice que así como es Él, somos nosotros en este mundo. Él dijo, pongan, ¿sí?, también todas sus preocupaciones en Dios. Fíjese allí en el libro de Primera de Pedro. Allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que poner todas nuestras preocupaciones en Él. Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Él tiene cuidado, porque Él dijo, echen toda vuestra ansiedad.
todas vuestras preocupaciones, no sobre las personas, no sobre este mundo, no sobre las circunstancias, no sobre lo que estés pasando o aconteciendo. Él dijo, echen todos sus problemas sobre mí. Él tiene cuidado de vos. Él tiene cuidado de vos. Jesús nos muestra la imagen de un Padre bueno, de un Padre de amor, de un Padre que no vino a condenarte, de alguien que te ama, porque Dios es amor. Él es amor. Él es el amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que no te pide nada a cambio. Por eso Él dijo, vení y echa todas tus preocupaciones sobre mí. Él te ama incondicionalmente. La palabra dice que conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Eso lo encontramos en Juan 8:32. Vamos a ir al libro de Juan. Acompáñenme allí también. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 4. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que debemos de permanecer en unión con Él. Y permanecer en unión es permanecer en Cristo. Es permanecer con el Padre. Es permanecer vos con Él. Es permanecer en esa comunión íntima en la cual necesitamos cada día tenerla con Él. Porque como un pámpano cortado de la vid no da fruto, así tu vida será infructuosa, a menos que la vivas íntimamente unida a Él. Al menos que la vivas íntimamente unida a Él. Dice la palabra de Dios, agalmaná, en Él estamos amalgamados, como nuestra fuente de vida. Todo cobra otro sentido. Se disfruta, se valora, se comparte con el otro que tanto nos bendice. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia, porque lo debo de dar. Porque esta es nuestra naturaleza y es la naturaleza del Padre. Dice que Él se dio a sí mismo, por amor. Él se dio. Por eso, mírate a ti mismo, bendecido, provisto, a causa de Cristo. La gracia enseña, pero la gracia no condena. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar. La gracia enseña, pero no juzga. La gracia enseña a que no vivamos de una forma inferior que a la que hemos sido diseñados. Esta gracia nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Él vive a través de nosotros. Porque así como Él es, dijimos, somos nosotros en este mundo. Tenemos que vivir de acuerdo al propósito por el cual fuimos hechos. De acuerdo al propósito eterno del Padre. Si oímos lo correcto, vamos a vivir correctamente. Porque nuestra mente está siendo renovada. La palabra de Dios dice, renueven su manera de pensar. Tenemos la mente de Cristo, pero no tenemos los pensamientos de Cristo. Por eso dice, renueven su manera de pensar de la forma que Cristo piensa de nosotros. Renovar nuestra manera es transformar nuestra mente en esa vida, en la vida de Cristo, en esa vida que nos habita. Dios nos equipó para vivir
victoriosamente, exitosamente en esta vida, sin importar lo que se pueda cruzar en el camino. Nosotros determinamos nuestro nivel de éxito o fracaso. No podemos determinar lo que va a suceder en nuestro camino, pero podemos determinar cómo vamos a reaccionar a tales circunstancias, problemas o dificultades. Las tormentas de la vida serán diferentes para cada uno de nosotros, pero estamos, dice la palabra de Dios, capacitados por Dios para vencer y para caminar en victoria. No podemos pretender decir que nuestro fracaso proviene de Dios con el fin de tratar con nosotros. Eso sería injusto para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio su nombre. Él nos ha dado a su único Hijo por amor de su nombre. Tenemos muchas veces la tendencia de vivir en el nivel de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, en lugar de vivir en el nivel espiritual por el cual fuimos hechos. Somos nuevas criaturas. Tenemos que vivir en el nivel de la verdadera fe, que es Cristo Jesús. Él es la fe. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y conoce las intenciones del corazón. La palabra de Dios es 100% eficaz, no falla. Dice la palabra de Dios que todo va a pasar, mas su palabra no pasará. Nuestra verdad está en la palabra de Dios, está en su palabra. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Todos los días la palabra de Dios tiene algo diferente, porque es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. Fuimos hechos nuevas criaturas en justicia. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos habilitó a ese nuevo ser. El ser de ser un nuevo hombre. Creer en Jesús no es una ideología ni una religión, ni un pensamiento positivo. Creer en Jesús sobrepasa mucho más que cualquier acción humana. Es una verdad que vivís todos los días. Quizás te diste cuenta o no. Va mucho más allá de la vida natural. Es lo que realmente ya somos en Él. Es la verdad que nadie puede sacarte. Es la realidad de la verdad de la palabra en la cual debemos de vivir. Dios te dio desde un principio todo en Cristo Jesús. Qué bueno que es saber lo que somos en Él. Dice la palabra de Dios que en Él somos nuevas criaturas. La palabra es perfecta, es 100% eficaz. La palabra no falla. La palabra es incorruptible. Por eso dice que todo puede pasar, todo puede acontecer. Pero la palabra de Dios, cuando sale de tu boca, sale con un poder en la cual no va a volver vacía. Nosotros fuimos hechos para bendecir. Bendecir quiere decir hablar bien. Entonces, cuando nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, Dios nos dio su naturaleza. Dios nos dio su poder, su autoridad. Por eso cuando nosotros hablemos lo que queremos ver. Hablemos, dice que la fe mueve montañas. La fe de Cristo va mucho más allá de lo que creemos o podemos entender. La fe de Dios es potencial. Es un potencial que está en nosotros porque la fe es Cristo y Cristo está en nosotros. Por eso debemos de hablar correctamente para poder vivir una vida correctamente. Hablar la palabra va a producir frutos y frutos en abundancia para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque alguien en la cruz ya dio todo por tu vida. Dio todo por mi vida.
y pagó un precio muy caro, en el cual te hizo libre, en el cual te hizo justo, en el cual te hizo santo, en el cual te hizo bendecido, en el cual te hizo rey, en el cual te hizo un sacerdote, en el cual te hizo bendecido con toda clase de bendición. Él nos dio sus beneficios. Él te dio todo en la cruz del Calvario. La sanidad está dentro tuyo porque la sanidad es Cristo. Él ya cumplió. Él cumplió con el propósito por el cual fue mandado a este mundo. Él cumplió con el propósito establecido por el Padre. Él dijo, consumado es. Y cuando Él dijo, consumado es, ya todo fue ganado en la cruz del Calvario. Por eso, esta palabra es una palabra en la cual no va a volver vacía. Declará lo que querés ver. Declará, habla, decí, bendecí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es 100% eficaz. No puede fallar. La palabra es 100% eficaz. No va a fallar. Hablala, declarala, confesala y no va a volver vacía.